¿Qué pasa cuando sentís que tu vida se escapa entre los dedos? En un molinete de subte, él trabajaba en tribunales, en la Furia de Buenos Aires. Ella tenía un puesto fijo en una empresa privada. Tenían todo lo que se supone que debían tener, menos tiempo. Hoy te mostramos cómo Gastón y Pao cambiaron los expedientes por viñedos y el estrés por esta paz en San Rafael, Mendoza. Una historia de señales, miedos y la valentía de saltar al vacío. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante para estar juntos, para vivir distinto. Nos encontramos en Mendoza y más precisamente en la ciudad de San Rafael, y como verán hoy no tengo mi casita de fondo y tengo esta hermosa cabañita porque bueno, pasaron cosas, conocimos una familia muy linda de tantas esas personas que vamos conociendo a lo largo de este viaje. Nos invitaron a pasar unos días acá en esta cabaña y obviamente dijimos que sí porque es un lugar muy lindo, pero lo más lindo de todo esto es la historia que tiene para contarnos. Primero nos hicimos un asadito, empezamos a charlar, empezamos a compartir y nos dimos cuenta que queríamos que ustedes también conozcan esta historia. Vamos a preguntarle todos los detalles de cómo terminaron acá, cómo hicieron este lugar tan lindo. Ellos son de Buenos Aires, como un montón de esas personas que están cansadas de su rutina, de su vida en Buenos Aires, que les llevó a querer un cambio totalmente brusco para su vida, y terminaron comprando este lugar hermoso en San Rafael, que no era tan hermoso como lo están viendo ahora, era totalmente distinto. Pero bueno, yo no voy a decir más nada, voy a dejar a ellos que cuenten su historia, que ellos compartan todos esos detalles que a nosotros nos conmovió mucho y queríamos que ustedes también lo puedan escuchar. A veces el cambio más grande empieza con un pensamiento pequeño en el momento más rutinario. Gastón y Pao sabían que querían otra vida para sus hijos, lejos de la vorágine porteña, pero faltaba ese clic. Bueno, nos encontramos acá con Gastón y Pao. Primero que nada, gracias por recibirnos acá en este lugar tan lindo. Al contrario, estamos felices de que nos hayan venido a visitar. Nos gustó mucho la historia, nos pareció muy inspiradora, transformadora. Nosotros ya lo estuvimos charlando y ahora queríamos trasladárselo a ustedes. ¿Quién mejor que ustedes que la cuenten? ¿Cómo es que llegaron de Buenos Aires y ahora están acá en San Rafael teniendo un emprendimiento de un viñedo, olivos? Está bueno, porque por ahí a muchas personas también le pasa un poco lo mismo. Nosotros nos conocimos con Pao, nos pusimos de novios y da la casualidad que los dos de alguna manera teníamos esto de no seguir en Buenos Aires, de salir de Buenos Aires. En ese momento no teníamos nuestros hijos, como que teníamos la inspiración de que crezcan en el interior. Otro estilo de vida, distinto, a pesar de que realmente estábamos en un lugar cómodo en Buenos Aires, pero eso no implicaba que nuestro día a día tenía que viajar al microcentro para nuestro trabajo. Bueno, yo soy abogado, trabajaba en tribunales, ella también con sus cosas en la oficina, pero era viajar todos los días. Un día me di cuenta y yo digo, yo no puede ser que esté el resto de mi vida tanto tiempo arriba de un transporte o tanto tiempo para llegar al trabajo, como bajándose de un tren y un rebaño, así como estar despacito para llegar al molinete. Bueno, o sea, a mí me generó eso que hacía que adentro mío no estaba conforme. Sí, perdón. Y también plantearnos eso de nosotros trabajar para ganar plata y esa plata para pagarle a alguien que cuida a tus hijos. Exacto. Y que era como raro. En un momento llegó a ser raro no poder cumplir ese rol y que otra persona lo esté cumpliendo por vos y que por eso vos trabajás. O sea, como que no tiene mucho sentido al fin del día, ¿no? Como que llegás y no sé qué comió, no sé cuánto comió, no sé a qué hora se levantó. Era raro. O sea, todos los trabajos tienen una demanda horaria. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, me quedaba lejos de mi casa el trabajo y por ahí era mucho tiempo antes de llegar al trabajo. Y más allá de todo eso... ¿Ibas en tren? Sí. Sí, iba en tren, en subte, a veces en colectivo. Y cuando había alguna cuestión también para volver, alguna manifestación o algo, también cambiar toda la logística para querer volver a casa, que uno quería volver temprano y también eso se te complicaba. Pero lo principal, yo creo que por ahí es lo más importante, como también como para dejar de mensaje, es que en este desafío del cambio rotundo de nuestra rutina, era que los dos estábamos de alguna manera enfocados en eso. Como que los dos teníamos ese bichito adentro, claro, que nos llevaba a querer irnos a explorar una vida distinta en el interior,
con un montón de riesgos, porque obvio que un cambio es arriesgar, más cuando uno no es que tiene una disponibilidad económica para decir, bueno, pruebo acá, pruebo allá, si no anda, nos volvemos. En nuestro caso fue vender todo lo que teníamos en Buenos Aires para arriesgarnos a esta vida que te estoy comentando. Vender nuestra casa, que fue con hipoteca, con todo, o sea, a través de deudas y demás. Pero bueno, lograr vender y comprar algo en el interior, en este caso en San Rafael, después de recorrer distintos lugares del país, nos cautivó este lugar, nos pareció esta magia que tiene San Rafael, que creció como una ciudad, pero a su vez tiene esa mística de pueblo todavía, que bueno, cuando uno viene de la ciudad al principio te tenés que acostumbrar porque tiene otros tiempos, otros ritmos, una siesta, que uno la pierde por ahí en las grandes ciudades. ¿Cómo aprovechamos esta casita estos días? La parrilla, la pile. Cristian está un poco incursionando en el tema de hacer asado con leña, porque es algo que no lo hacía cuando estabas en Misiones. No, allá es siempre con carbón. Esto es nuevo para mí. Pero ya le agarraste la mano. Vamos a ver. Tiene pinta de que está bastante prendido, te voy a decir. Vender todo suena romántico, pero la realidad te golpea rápido. El camino del emprendedor en Argentina nunca es en línea recta. Estaban trabados, llenos de dudas, hasta que una persona apareció de la nada para cambiarles el rumbo. Después de mucho buscar, primero definimos el lugar, que fue acá en San Rafael, como les decía, y después se nos presentaron un montón de inconvenientes hasta dar con ese lugar, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que íbamos a enfocar nuestra forma económica, o sea, nuestro desarrollo económico en el interior iba a ser enfocado al turismo. Y bueno, estábamos buscando un lugar que sea lindo, que le pueda atraer a la gente para desarrollar, que tenga buena ubicación, alojamiento, cabañas. Y bueno, se nos fueron poniendo un montón de trabas en el camino, como suele suceder yo creo ahora viéndolo con todo terminado, o no terminado, siempre uno está en progreso, pero ya más organizado, que es lógico cuando vos tomas esas decisiones tan grandes que se te presenten inconvenientes, ¿no es cierto? Así que, bueno, en resumen de pasar a la vorágine que teníamos día a día, en mi caso en tribunales, que obviamente en tribunales que van los problemas, a pasar a generar un lugar de cabañas, en un lugar amplio para que la gente viene a disfrutar y claro, lo que te transmite es todo lo contrario. Por lo general son todas buena energía, energías positivas, porque la gente viene a disfrutar, a descansar y uno también recibe todo eso que es muy distinto a lo que era antes. Quiero ir al momento en que deciden, o sea, ¿cuál fue el momento en que dijeron, listo, nos tenemos que ir de acá? ¿Te acordás de algún momento en particular? Sí, o sea, hay algo que fue el detonante, ¿sí? Que podríamos decir que fue la causa inicial de todo esto, que fue muy loco, ahora visto a la distancia fue realmente loco. Decidimos unas vacaciones en Mendoza, en la parte de Potrerillos, específicamente en Las Vegas. Y bueno, elegimos un complejo de cabañas, como nos pueden elegir ahora a nosotros. Y ese complejo de cabañas tenía un dueño que se llamaba Tony, que lamentablemente ya no está. De reservar 15 días pasamos a estar 21 días en el complejo porque, bueno, Tony, que era el dueño, nos hicimos como una amistad, así, viste, sin provocarlo, sin conocernos previamente, nada, que fue de vernos en el parque, comentarnos cómo la estábamos pasando, terminar almorzando juntos, desayunando juntos, compartiendo un montón de cosas que se fue dando naturalmente. Sí. Y como eso, charlas. Y decirle qué lindo, dónde estás, qué lindo. Nosotros, no sé, se nota que se nos habrá deslizado y de contarle, decirle que nos gustaría a nosotros algo igual o algo similar, queremos irnos a experimentar esto de un cambio de vida y demás, y bueno, es como que fue un flechazo para él, no sé de él, que vio en nosotros como que los dos teníamos una energía similar como para poder proyectar ese sueño. Un montón de preguntas respecto a, claro, no sé, cómo se manejaba, cómo hacía, cómo vivía, cómo era despertarse ahí todo, cómo era dormir ahí todos los días, cómo era el manejo con la gente. Todos los días era preguntas, y se dio cuenta que era por ahí. Él es como que plantó la semilla y la regó.
Sí, porque nos empezó a insistir y me contaba, bueno, todo lo positivo. Y bueno, ¿y yo qué era lo que me agarraba? Era todo lo contrario, o sea que yo tenía un trabajo totalmente estable, que estaba desde los 17 años en tribunales. Los dos teníamos un trabajo estable, como de alguna manera organizado, que estaba este sueño, pero claro, todo, o sea, obviamente que son los miedos, te costaba dejar todo eso y apostar a un cambio tan rotundo, tan diferente. Eso fue un proceso que no se terminó ahí en las vacaciones y la relación con Tony de esa estadía nada más. Empezamos a forjar una amistad que si vos me decís del día de hoy, no sabemos por qué. Hasta les ayudó a buscar el lugar. Sí. Bueno, era como un lugar donde estamos ahora. Exactamente. Sí, también. Era como un empuje permanente, no dejaba que la llama se baje. Era hablarnos por teléfono. Mirá que estuve viendo un lugar, a ver qué esto, ¿viste? Y bueno, y así yo empecé a viajar, a buscar lugares, por ahí cuando yo tenía más tiempo para salirme, hacer una escapada, por ahí un fin de semana o algo, y él hacía todo lo posible para darnos una mano. Nos ha venido a buscar al aeropuerto, cosas realmente impensadas, algo así, ¿viste? Una mano desinteresada totalmente, que al día de hoy es increíble, lo valoramos y lo extrañamos muchísimo a él, porque fue la piedra fundamental como para que nosotros estemos hoy en día acá. Son esos encuentros fortuitos que te cambian la vida totalmente. Sí, Terrible, porque vos decís, es como que parecía como que tenía dentro de sus tantas cosas, ¿no? En su vida, una de las misiones sería cruzarse con nosotros y hacer posible que se cumple este sueño, que obviamente fue muy dificultoso al principio porque nosotros incluso habíamos visto otras propiedades, o sea, no algo tan loco como esto. O sea, ni se nos había cruzado por la cabeza algo de 8 hectáreas tan grande. Imagínate, para alguien que vive en Buenos Aires, pasar de como te decía, de una casa con un parquecito de 10x10, que estaba bueno, a 8 hectáreas, incluso con el agregado que estaban totalmente detonadas. Esto era una finca abandonada. Yo siempre le digo a la gente que nos visita y todo, una casa abandonada es un problema cuando vos entras. O sea, una finca que no se regó, que se vandalizó en parte, que estuvo abandonada tantos años, es un problema mucho más grande. Y más con alguien como nosotros, que no estábamos vinculados a espacios tan grandes para nosotros. De todo. Tony les mostró el camino, pero ellos tenían que caminarlo. Y acá viene la parte más difícil de cualquier sueño, el miedo a perder la seguridad. Gastón y Pau tenían terror de dejar sus trabajos estables, pero entendieron que para ganar a veces hay que cortar la red de contención, y el precio a pagar fue altísimo al principio. Estas son las cabañas que hicieron los chicos. Ahí en el medio de la imagen se lo puede ver a Cristian. Esa es la nuestra, la que nos dieron los chicos para pasar estos días espectaculares. Hay algunas pérgolas con unos sillones en el medio del complejo, del parquecito. Acá hay otro. Hola, gorda. Estamos yendo a la Pile con Roma. Este lugar está pensado para que los niños vengan muy felices, ¿no es cierto, Romita? Sí, y ya pueden ir solos. Claro, es verdad. Como acá no hay autos y no hay nada, los niños pueden venir solos a la pileta. Y por acá tenemos la zona de la pileta, con los viñedos allá de fondo. Qué hermoso lugar. Eso es fundamental porque hay que saber, como para aquellas personas que por ahí están pensando algo similar o cualquier desafío que quieran llevar adelante, hay que saber que los problemas van a venir. Y nosotros dijimos, ¿se nos van a presentar 1000 inconvenientes? Sí, más en el lugar que definimos. Que después si querés te cuento bien por qué lo elegimos este lugar. Pero si van a presentar 1000 inconvenientes, se nos presentaron 1500. O sea, fueron más todavía de los que pensamos. Pero cuando conversamos con ella, cuando tuvimos 1000 charlas de decir, ¿Estamos listos para esto, para enfrentar esto? Los dos estábamos de acuerdo, pero sí también estábamos de acuerdo que hay que cortar o hay que romper la red de contención que uno tiene. En nuestro caso, la red de contención era nuestro sostén económico, la seguridad cuando vos lográs tener un lugar donde vivir, una casa, ¿no? Que ya después de mucho esfuerzo vos lograste que sea habitable como a vos te gusta. ¿Y qué pasa? Si te venís a un lugar así, que vas a tener un montón de carencia, que vas a pasar por un montón de cosas, que vas a estar lejos de la familia, de los amigos, de los afectos, de un montón de cosas, lo primero que hace el ser humano o la mayoría es tratar de volver a lo confortable, donde vos te sentías seguro, de alguna manera. Entonces dijimos, bueno, esa posibilidad tiene que desaparecer para que no pueda haber marcha atrás. Cuando nosotros
decidimos de venirnos acá? ¿Cuánto tenían los? Y Benjamín, el más chico, 1 año y medio, y aprendió a caminar acá Juan Ignacio, prácticamente. 4 años y medio. Claro. Y ella se quedó sola acá, con algo que no está parquizado como se ve ahora, sino eran los yuyos por acá, esto era un viñedo abandonado, con lo cual se tuvo que traer motoniveladora, retroexcavadora para generar un parque, con lo cual esto era intransitable. Y yo viajé durante fácil 2 años y medio, casi 3, todos los fines de semana. O casi todos. Casi todas, a veces por ahí pasaban 15 días que no podía venir. ¿A cuántos kilómetros estamos de Buenos Aires? O sea, ¿cuánto 1000. te llevaba? Y 1000 kilómetros, ¿sí? ¿Y todos los fines de semana iba y venía? Sí. Y él siempre dice, en un fin de semana teníamos que amigarnos, pelearnos, todo. Y estábamos Hacer con de la padres, obra. Trabajar, todo. Todo, y a veces llegaba hasta en el micro, llegaba el sábado a la mañana bien temprano, que me iba a buscar ella a la terminal, y el domingo a las 6:30 de la tarde ya estaba arriba el micro. O sea, imagínate, eran horas. Realmente fue mucho esfuerzo. Hoy con el tema ya instalados y demás, fue muy difícil, pero lo volvería a hacer. No cambiaría esta forma de vida por no volver a vivir lo que pasó. Porque el día de hoy es un sueño que lo estamos disfrutando todos los días. Y en familia encima, ahora podemos estar todos juntos. Ellos buscaban solo un terreno donde construir unas cabañas, pero el destino y la visión de su amigo Tony los trajo a esta finca. Cuando llegaron, esto era un desierto abandonado y vandalizado. Parecía una locura comprarlo, pero ahí fue donde aprendieron la lección más grande. A veces, lo que pensás que querés no es lo que necesitas. Tuvieron que aprender de cero un oficio milenario. Bueno, lo bueno que ahora están en este lugar que es soñado. Ustedes, si bien nos habían contado que estaban buscando un lugar donde hacer un emprendimiento y hacer unas cabañas turísticas, ¿cómo terminaron con un viñedo? Porque hay un viñedo, tienen olivos. Fue muy loco. Una cosa llevó a la otra. Sí, fue muy loco porque, a ver, ni por ningún rincón de la cabeza se nos alojaba la oportunidad de que sea algo tan grande como es esto. Como que las consecuencias, cómo se dieron las cosas, llevó a que termináramos acá. Te digo, incluso primero habíamos intentado enseñar 2 lugares que habíamos visto después de mucho viajar, porque esto, viste, la decisión era difícil, imagínate elegir el lugar. Bueno, nos habían gustado 2 lugares, uno de ellos no se pudo dar en palabra y uno terminamos señándolo incluso. Estábamos re contentos, pensábamos que ese era nuestro lugar, que estaba totalmente definido. Y bueno, al dueño se le arrepintió venderlo. O sea, imagínate, no hubo forma de convencerlo. No hubo forma hasta... Sí, bueno, se cayó a la operación. Ahí nosotros ya teníamos vendida la casa para todo eso, porque ya estaba señada la propiedad de acá. Así que tuvimos que salir a buscar por todos lados. No nos gustaba nada, ¿viste? Cuando vos te quedás enganchado con algo, Lo comparás todo el tiempo. Al día de hoy dijimos, menos mal que no se dio. Y bueno, y dentro de que estábamos con una de las inmobiliarias de acá, estaba la oportunidad, o estaba dentro de las opciones, esta finca. Pero claro, imagínate, nosotros buscábamos algo de 5.000 metros, Sí, una a lo sumo, una hectárea. como mucho. Y esto era una finca de 8 hectáreas, que en las fotos estaba detonado, porque estaba abandonado, o sea, no nos llamaba la atención. Acá donde estamos ahora era un viñedo Era abandonado. todo viñedo. Y estaban todos los camellones y el viñedo todo cortado, Todo arrancado. seco, claro, vendido por leña, vandalizado. Entonces estaba dentro de esa oportunidad y el del inmobiliario nos insistía, vayan a verlo, porque ya no quedaban muchas opciones. Bueno, y ahí volviendo un poco a Tony, que lo habíamos hablado antes, se lo comento. Y me dice, sí, tenemos que ir a verlo, hay que ir a verlo, porque vos no sabés el valor que tiene 8 hectáreas, hay que ver cómo está, dónde está ubicado. Y bueno, me acompaña él, o sea, de eso que te decía, viste, que era alguien que estaba atrás y nuestro para presente. tomar la decisión. Viajo, me acompaña. Y cuando él llega, me agarra, me abraza, me acuerdo, y me lleva como para aquel sector que es donde se ve la precordillera, porque acá tenés toda la vista limpia de la precordillera, los viñedos que estaban abajo, que esos dentro de todo estaban bastante bien todavía. Faltaba mucho como para poder pensar de sacar un vino de ahí, pero... O sea, no estaba en su cabeza. O sea, No. vos verías el viñedo y eso no me sirve directamente porque ustedes querían el terreno. No, porque no entendíamos de ese tema. Entonces, pero... ya era complicada la decisión. Claro. Imagínate complicártelo más con cosas que no Aparte, entendés. nuestro primer objetivo era, nosotros tenemos que hacer algo que nos dé plata, porque Claro. estamos apostando todo. Entonces,
el viñedo estaba, pero estaba de decoración, porque la verdad es que nosotros queríamos hacer las cabañas para que venga gente y poder volver a tener un ingreso. Y bueno, y ahí él me acompaña y me agarra así entre como podíamos caminar, porque ahí era todo monte natural que teníamos, había de todo tipo, desde cactus, piquillín, de todo lo que pinchara había. Y llegamos y me dice, ¿vos te das cuenta lo que yo estoy viendo? Esto es oro en polvo. Yo lo miro y le digo, ¿vos me estás jodiendo? Le digo, esto es un desastre, decía yo, esto es incontrolable. Me decía, no, pero date cuenta, esto es la foto de San Rafael tenés acá. Están la precordillera de fondo, los viñedos abajo, Montañas, los olivos, los álamos. Esto la gente va a venir acá y va a disfrutar y a sentir lo que vine a buscar acá en San Rafael, en Mendoza. Claro, yo en mi cabeza no me entraba todo eso, porque yo miraba para atrás y veía, ¿viste? Pensaba que iba a ¿Cómo necesitar... remontamos esto? Claro, necesitaba 3 reencarnaciones para generar lo que hoy es este lugar. Y claro, me decía, no, porque acá pasa la motoniveladora, la retroexcavadora y se arregla esto. Bueno, no sé por qué me fui dejando llevar y yo por ahí tengo más prejuicio. Después vino ella, obviamente, también a conocerlo el lugar y ella es más mandada todavía y dijo, sí, está bárbaro, me decía. Yo vi ese eucaliptus gigante cuando entré y ya me enamoré. Y después cuando me llevaron hasta el borde de la loma y miré, dije, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y a mí me dio mucha seguridad también verla a ella que estaba entusiasmada y digo, bueno, listo. ¿Y ustedes ya tenían conocimiento de viñedos? Ahora también tienen el nuevo emprendimiento de los olivos. No, Sí. solo tomábamos vino. Lo más cercano a los viñedos era que a los dos nos Ir a gustaba comprar vino. el vino. Pero de ahí a pasar a tener el control, a entender de cómo es la evolución, todo, hasta que llegue a una botella, era años luz. Sí. En su momento fue una finca muy productiva. Piensen que en total la finca tiene 8 hectáreas, ¿sí? Con la particularidad que cuando nosotros la compramos, hacía más de 7 años que no se regaba. Así que cuando nosotros llegamos acá, gran parte de toda la finca no estaba en producción. Toda la parte donde se ven ahora que nosotros desarrollamos las cabañas, el complejo de cabañas, todo donde están ahora las cabañas era todo viñedo, ¿sí? Todo viñedo. Nada más cuando nosotros lo encontramos estaba todo seco. Todo eso lo tuvimos que levantar. Y en la parte de adelante hubo una cantidad de hileras de uva chenin que pudimos rescatar justamente porque eran plantas muy añosas, tienen más de 60 y pico de años, y por una cuestión de defensa, de capilaridad, desarrollaron las raíces y tomaban algo de humedad de la sequía del agua que pasaba. O sea, no entraba el agua a la finca, pero pasaba el agua y seguía de largo. Algo de humedad tomaban y eso nosotros percibimos que había vida todavía ahí. Sí, fueron 4 años que tuvimos que trabajar la viña para poderla rescatar y transformarlo en nuestro vino blanco, en nuestro chenin blanco. Estas son las primeras 13 hileras que te había comentado antes, que es del viñedo recuperado. Fíjate el tronco leñoso que lo podés ver ahí. Esto te dice los 60 años que tienen estas plantas. Después de mucho tiempo pudimos recuperarlas y rescatarlas. De acá saldrían entonces las uvas. Claro, estas son los que eran las brindillas chiquititas. Acá esto es una uva cereza. Y acá lo que vos ves es todas estas bolitas, ¿sí? Verdes, fueron en su momento flores que se autofecundaron y que van a ser justamente el racimo de uva, que lo vamos a ver bien en enero, febrero, ya los vamos a ver bien ya pasando la etapa del embero, en su tamaño y color original. Este racimo es un racimo bien largo, vos lo vas a ver, muy distinto a lo que nosotros conocemos como una uva tinta fina, que es por ejemplo un Cabernet Sauvignon, un Malbec, que son racimos mucho más compactos, más pequeños, mucho más asemillado, el grano más chico. En cambio este es lo más parecido a lo que vos ves, la uva cereza, a la que vos comprás en una verdulería para comer, por ejemplo. Son racimos grandes que hasta estos racimos, si se han fecundado bien, están bien compactos, pueden pesar 1,5 kilos tranquilamente cada racimo. Esto que vemos acá sería el sistema de riego que tenés en todos los viñedos. Exacto, ¿no? El sistema por manto básicamente es un sistema de acequias, que vos conducís el agua por una cuestión que es el declive natural del terreno. O sea, vos diseñás todo este sistema para conducirla en función de lo que es el declive, ¿sí? Y de ahí haces la plantación para poder regar cada una de las hileras. De hecho, este sistema de acequias es un sistema antiquísimo por los huarpes que diseñaron todo este sistema de
de conducir el agua, que la vas a ver hasta en pleno centro todavía de Sí, San lo Rafael, ¿sí? Las acequias. Y esto lo van rotando. manejando con esas... Con el sistema de compuertas. compuertas. Vení que te muestro. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo regar, estamos conduciendo el agua, ¿sí? Que va hacia el final, va hacia los olivos que tenemos. Claro, después te voy a mostrar. Pero si yo, por ejemplo, ya esta parte la regué, lo que sería este sector de la uva Chenin, yo quisiera nuevamente regarlo. Mirá, Roma. Lo que hago es, ¿ves? Tan tecnológico como esto. Cierro, el agua se embalsa, ¿sí? Choca en la compuerta y justamente por esto que yo te decía del declive natural, vas a ver que va a ir a recorrer y va a llegar a cada una de las hijuelas de las, ¿Viste cómo se va para de la atrás? hilera de las vides. ¿Quién maneja esto, las compuertas? Cada uno maneja sus compuertas de su propiedad. Nada más que vos, como si fuese una servidumbre de paso, siempre tenés que dejar el vecino que le toca al vecino siguiente, entra, abre la compuerta suya que va a ir a su finca, de acá a 150 metros tiene que recorrer el agua, y cierra la mía. Eso era algo que nos demandaba también atención, aparte de todo el proyecto de construcción de las cabañas, porque acá no había nada. Y tuvimos que aprender, a mí me apasionó, a los dos nos apasionó, obviamente fuimos a estudiar, acudimos mucho al INTA, fuimos a otras fincas como también para conocer, y después, bueno, tener el enólogo, ya a lo último tener un enólogo, tener un ingeniero que también te asesore. Así que para nosotros fue un desafío de aprender todos los días, de buscar consejos de la gente que sabe y rescatarlo. Recuperar la tierra los recuperó a ellos. La vorágine de Buenos Aires quedó atrás. Ahora el tiempo se mide en cosechas, en atardeceres y en la libertad de salir a andar en bici sin miedo. El miedo a la incertidumbre económica se transformó en la certeza de una vida más plena. De estar viviendo en Buenos Aires con toda la locura que hay allá, como en toda ciudad grande, ¿cómo es vivir acá ahora en San Rafael, que son otros tiempos, otro ritmo, en cuanto también a la unión familiar? Hay algo que yo me acuerdo siempre, está bien, los chicos eran chicos, pero no sé, el simple hecho, por ejemplo, de salir a andar en bici, había que esperar a que llegue el fin de semana, cargar las bicis e ir al club. Acá van para donde quieren, tienen 8 hectáreas para andar en bici y de hecho podemos ir hasta por la ruta o salimos los 4 juntos y ya no hay que esperar el fin de semana para que pase eso. O sea, hay como otras opciones. El hecho de no estar tan pendiente de todos los riesgos, ¿viste? Claro. También, o sea, los chicos no tienen miedo a la oscuridad, porque imagínate, eran chicos y andaban acá en la finca de noche. Sí. Y no tenés eso que te tenés que andar guardando por algún inconveniente que podés llegar a tener de seguridad o lo que fuese. Claro. Es como que sentís que no es que van a estar alejados de todo lo que cualquier chico tiene, los dispositivos, ¿no? Todas esas cosas, pero están como más libres, desarrollan más actividades al aire libre, podemos compartir mucho más eso en familia. Hacíamos participar a los chicos de que nos ayuden a hacer los pozos, de dónde iría esta planta. Todo eso que hace que estemos todos más en contacto con la naturaleza. Eso, estar más en contacto con la naturaleza y por ahí cambiar el ritmo de vida, de nutrirse de otras energías, bueno, vos lo decís siempre, que sentís que los chicos no se enferman tanto, que nosotros no se enferman o por ahí hacen como una especie de febrícula y de repente al día siguiente ya está, ya pasó, ya está bien. Y de hecho nosotros mismos, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve que estar en cama porque me sentía mal. Acá nos vinimos a recorrer las plantaciones y hay unos arbolitos de cereza. Miren lo que son las cerezas estas. Ah, qué rico es comer frutas recién sacadas del árbol. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Qué buenas que están. Súper dulce. ¿Cuáles eran los miedos? Porque a todos nos pasa que cuando tenemos que tomar esa decisión están los miedos que son los que te frenan. Te aparecen todos, al principio te entusiasmas un montón y después te aparecen todos los fantasmas. Más cuando tenés por ahí, qué sé yo, trabajos tan estables. Porque yo decía, si tendría, no sé, qué sé yo, algo, no sé, un negocio a la calle. Digo, bueno, de última pruebo de tener el negocio en la calle en otro lugar, pero de tener así una carrera también universitaria que lo había desarrollado en Buenos Aires, que el lugar donde me conocían era ahí. Claramente nos estábamos metiendo o explorando una actividad que
nosotros lo único que hacíamos es ir de turismo y disfrutar, Claro. o sea, no estar desde el otro lado del mostrador. Sí, miedos tenés a montones, desde lo económico, desde lo sentimental, de estar lejos de la familia, de que los chicos estén lejos de los abuelos. Nosotros acá no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie. Después ahora hicimos amigos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero de que los chicos se adapten en el colegio, de que no nos joroben también, ¿no? Porque era vender nuestra casa allá y venir acá y que no pase nada en el medio porque era lo que teníamos. O sea, hay un montón de cosas que te aparecen que son lógicas esos miedos, pero o sea, son lógicos que te aparezcan y también si uno está definido, está también bueno empezar a encontrarle respuestas a todos esos Claro, eso miedos. iba a decir. Yo creo que había un objetivo tan claro que por ahí los miedos era como que, bueno, ¿viste? Como que los callás y decís, bueno, ya no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y seguí, yo a veces le digo a él, yo creo que era como un caballito, ¿viste? Que le ponen, no sé cómo se llama. Y mirás para adelante, no te detenés a mirar, uy, si hubiese... No. Está enfocado en, Sí. En el proyecto. Yo creo y en que la meta esa. Sí, Sí. yo creo que eso fue lo que hizo que hoy estemos Sí. donde estamos. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a terminar comiendo feijoada en Mendoza, en San Rafael? Mirá la olla de feijoada que se mandó Cristian. ¡Fua! Tremendo. Yo hago el brindis. Brindis porque vinieron a cenar y vino la tía. Qué linda transformación de pasar de un trabajo estable, seguro, salirse de esa zona Sí. de confort para vivir el sueño que ahora Sí, tal cual. de poder estar con Sí. la naturaleza, en familia. Sí, sí. ¿Qué le dirían a una persona que está ahí queriendo cumplir un sueño y no se está animando a hacerlo por los miedos propios? Lo primero que te puedo decir es que sí, todo esto que vos justo describiste son parte de esos miedos que te van a aparecer de todo tipo de formas y que son lógicos, porque más si vos contás con una familia, que nosotros teníamos 2 chicos, siempre pensás y decís, y este cambio que yo voy a hacer porque considero que es para algo positivo y para que mis hijos se desarrollen de otra manera y nosotros vivir otra vida, que decir, no estaré perjudicando, ¿no? Por esta toma de decisión o pondré en riesgo a mi familia Si sale mal. si sale mal. Claro. Pero bueno, ese miedo que va a estar presente siempre, creo que en la Hagas mayoría lo que de hagas. todos los que tenemos que tomar una decisión grande, el primer consejo, lo primero que le puedo decir es identificar que seas un equipo con tu pareja, que los dos se enfoquen en el mismo proyecto, que los dos tiren para el mismo lado. Eso nos pasó a nosotros, yo a ella la veía muy firme en la decisión, yo también siempre lo quise hacer, o sea, como que ninguno de los dos estaba tratando de convencer al otro para llevar adelante un proyecto. Claro. Y eso creo que es fundamental porque, como te decía antes, se presentan un montón de problemas que si los dos no estamos fuertes para sostener uno al otro, Se puede se derrumbar, complica sí. mucho más y se puede caer todo. Y después otra cosa que por lo menos que nos pasó a nosotros y creo que a todos en alguna medida u otra les sucede, es estar atento en las señales, que por ahí parece muy esotérico al principio o algo medio raro, pero a nosotros dentro de esas señales que yo te digo se nos cruzó Tony. Que Antonio, que fue aparte de un amigo que hicimos circunstancial, que la vida nos llevó a cruzarnos con él, es como que de alguna manera él parecía, porque ahora lo veo, él se fue de este plano, pero como que se aseguró en ese momento a darnos una mano hasta último momento de como que se sintió, no sé si responsable de nuestro embale que nos había metido, pero él estuvo presente en cada momento hasta que nosotros logramos el objetivo. logramos por lo menos una primera parte del objetivo. Que si hubiesen elegido otra cabaña o un hotel, no Sí. se lo hubiesen encontrado. Y capaz que lo más Seguramente. probable, claro, lo más probable es que no estuviéramos acá. Seguramente. O sea, él, te puedo decir que en nuestro caso fue una señal que por Sí. suerte nos dimos cuenta.
que en ese momento por ahí no nos dimos cuenta que fue una señal así literalmente, pero que nos dejamos llevar un poco por eso. Como vos dijiste, él plantó la semilla. Exacto. Plantó la semilla y la regó y vio los frutos también, porque llegó a ver el complejo ya funcionando. En la primera etapa. En la primera sí. etapa, sí. Vio y me miró y me sonrió y me dijo, viste que se pudo lograr, viste que había que hacerlo, que era así este lugar, que este lugar es mágico. Y bueno, eso sí, estoy como tranquilo de alguna manera que vio la primera etapa cumplida como él la veía, y que yo creo que de donde esté día a día lo está disfrutando también como lo disfrutamos nosotros. La historia de Gastón y Pau no es solo sobre hacer vinos o alquilar cabañas en San Rafael. Es una prueba de que cuando el ruido de afuera es ensordecedor, hay que escuchar la voz de adentro. Que las trabas a veces son desvíos necesarios. Y que las señales están ahí si estamos dispuestos a verlas. Si quieren saber qué hacer en San Rafael, en el capítulo anterior te mostramos los mejores lugares para visitar. Y en el próximo capítulo nos vamos directo a la Payunia, la impresionante tierra de volcanes. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Y si te gustó esta historia, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.